Muy bienvenidos, aquí se debate, seguimos en esta definición que tenemos como canal de seguir conociendo a los candidatos a escribir una nueva constitución de nuestro país. Se los presento a quienes nos acompañan en el día de hoy. Voy a partir saludando a Erika Muñoz, ella compite en el distrito 6, es de la UDI, va en la lista Vamos por Chile. Bienvenido, Erika. Hola Viviana, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en el programa y poder compartir y conversar sobre nuestras ideas. Perfecto. Saludamos también a Alejandra Acevedo. Ella compite en el distrito 9, es independiente, va en el cupo del PRO y en la lista del Apruebo. Bienvenida también. Hola, gracias Viviana por la invitación, saludo a mis compañeras y felicito también a CNN por esta instancia de dar a conocer las candidaturas diversas e independientes. Claro, porque sabemos lo importante que es lo que está en juego en escribir una nueva Carta Magna para nuestro país. También saludamos a Doris González, compite en el distrito 8, ella es independiente y va en la lista de la Prodignidad. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal Viviana? Muy contenta de estar acá en el programa y compartir también con mujeres que van a la Convención Constitucional, o que, bueno, somos candidatas aún, pero es importante que las mujeres también estemos en estos espacios de debate político. Sin duda, porque ya se hace historia al escribir una constitución de forma paritaria. Bueno, queremos conocerlas, queremos sobre todo saber cuáles son las razones, los argumentos que las llevaron a tomar la decisión de ser candidatas. Vamos a partir con Alejandra. Gracias. A lo largo de mi vida yo he ido enfrentando diferentes obstáculos que sin duda provienen de la desigualdad. Desigualdad que he vivido en carne propia, no me la cuentan de lejos, no solo por la comuna donde nací, en Quinta Normal, sino que también por la salud a la que he podido acceder, la educación que he podido alcanzar. Y conversando con mis vecinos, a quienes les pido el voto, nos damos cuenta que experimentamos las mismas vivencias. A mis vecinos en Quinta Normal, en Cerro Navia, en Lo Prado, en Renca, en Huechuraba, en Conchalí y en Recoleta. Vibramos con lo mismo. Me siento capacitada, estoy recibiendo mi título de abogada, cuento con los conocimientos que se requieren, pero lo más importante para mí es la experiencia de vida. Porque si tú quieres cambiar lo que funciona mal en el país, debes haberlo experimentado. Y para mí lo fundamental en esta nueva Carta Magna es establecer un Estado social de derecho que garantice pisos mínimos de dignidad para todas y todos los chilenos en salud, educación, pensiones, en vivienda digna. También soy vocera del Apruebo evangélico, pero no por ser evangélica quiero imponer mi religión a los demás, sino que creo que Chile está cansado de dictadores, tanto en la política como en la religión. Y yo no acepto la dictadura de la religión. Me califico como una mujer, madre, evangélica y también consciente. Perfecto. Y que entiende que en esta nueva casa común todas y todos cabemos. Ok, también queremos escuchar a Doris González, preguntarle por qué quiere ser constituyente. Mira, la verdad es que esta decisión de ser candidata a la Convención Constitucional en el Distrito 8, además en el distrito en el que vivo y he vivido toda mi vida, es una decisión colectiva porque soy parte del movimiento social, ese movimiento social que en los últimos años ha venido movilizándose y ha corrido el margen de lo posible, logrando además con esas grandes movilizaciones a finales del año 2019 instalar la posibilidad de cambiar la Constitución. En ese mismo sentido, mi profesión como trabajadora social y además terminando mi magíster en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, me pone también en una plataforma que es de pobladora, pero también de algún sentido de profesional, y en ese mismo sentido es que soy parte de aquellas y aquellos que ya se cansaron de lo mismo de siempre, que ya no queremos que esos personajes que estuvieron durante más de 30 años prometiendo cosas y no cambiaron nada, no tuvieron la voluntad tampoco de cambiar la Constitución y nos dijeron que era imposible, no queremos más de lo mismo. Y por eso soy candidata constituyente, soy candidata a la Convención Constitucional, porque queremos efectivamente escribir una Constitución donde además las mujeres también tengamos la representación necesaria y de esa misma forma poder transformar este país, que es una deuda histórica que tenemos para todas y todos los chilenos y quienes habitamos en este territorio.
Perfecto, gracias Doris. Ahí están entonces los argumentos que también te llevan a ser candidata a tener la posibilidad de escribir una nueva constitución. Bueno, finalmente le damos también la posibilidad a Erika Muñoz de que nos cuente por qué es candidata y quiere ser parte de los 155 que van a escribir una nueva Carta Magna. Viviana, me doy cuenta al escuchar a mis compañeras aquí en el estudio que compartimos varios de los argumentos. Soy dirigente social, llevo años en la dirigencia social en diferentes ámbitos y en este camino trabajando con la gente en el lugar en el que vivo me he podido dar cuenta, y también en otras regiones me he podido dar cuenta, que todas las políticas públicas que se han implementado y que han hecho, como se dijo aquí, los mismos de siempre, no dieron el resultado que nosotros esperábamos como país. Por eso hoy día es importante que los dirigentes sociales también estemos sentados a la mesa donde se va a escribir esta nueva Carta Magna, ¿cierto?, que va a ser este marco regulatorio para las políticas públicas que después nosotros, los ciudadanos de a pie, tenemos que vivir. Durante mucho tiempo se nos ha dicho que tenemos que votar, o se nos ponen, ¿cierto?, adelante candidatos que son los mismos de siempre y que vienen del mismo lugar. Hoy día yo soy candidata a la Convención Constitucional de una manera muy diferente como dirigente social, porque no vengo de la élite política, no vengo de la élite económica de este país. Al contrario, soy una mujer, jefa de hogar, madre de 2 hijos, trabajadora, que busca que el país cambie, pero que cambie con las condiciones que los ciudadanos de a pie necesitamos. Es imposible que hablemos de un país desarrollado cuando tenemos al interior de mi distrito y también en otros distritos del país comunidades y vecinos muriendo de sed. Eso no puede seguir pasando en este país. No podemos hablar de un país desarrollado si hoy día no nos sentamos y trabajamos para que nos unan, ¿cierto?, para buscar puntos de unión y no seguir profundizando en las diferencias. Okay. Creo que hoy día nosotros debemos estar, y yo quiero representar a esas comunidades, a esos vecinos, a ese mundo que nunca ha estado ahí donde se toman las decisiones, donde se legisla para las políticas públicas que nosotros debemos vivir. Perfecto. sin ni siquiera tener derecho a decir que no es lo que esperábamos. Ya que ustedes coinciden en que sus candidaturas surgen desde las bases, desde la dirigencia social, antes de irnos a la pausa les voy a dejar ya planteada la pregunta con que vamos a debatir, y es que se ha hablado muchísimo de los derechos sociales, pero quiero preguntarles para ustedes, ¿cómo debiesen quedar plasmados o garantizarse eso en una nueva constitución? Vamos a la pausa y al regreso comenzamos a debatir del tema. Ya estamos de regreso en Aquí se debate junto a 3 candidatas en esta ocasión. Ya habíamos dejado planteada ya la pregunta, que es ¿cómo garantizar los derechos sociales para su cumplimiento, obviamente, en una nueva Carta Magna? ¿Se deben incluir otros en los que ya están establecidos? Se habla, por ejemplo, del derecho a la vivienda. Partimos conociendo la opinión de Erika. Bueno, o sea, es fundamental que quede consagrada en nuestra Carta Magna los derechos sociales, y cuando hablamos de derechos sociales, que lo tenemos claro, ¿cierto? La salud, que sea una salud integral. Creo que hoy día nosotros tenemos una deuda muy grande, sobre todo con nuestros adultos mayores. Hablamos de salud pública y hablamos de las prestaciones de salud, pero no hablamos de una salud integral, que no solamente tenga que ver con entregarles a ellos prestaciones en salud física, sino también emocional, en que ellos puedan seguir sintiéndose parte importante de esta sociedad, pero también tomados en cuenta, que la salud integral a ellos les responda. Lógicamente, debemos dejar claro la importancia que tiene el acceso a la vivienda. No podemos tener vecinos, tenemos ciudadanos en Chile que pasan años tratando de obtener una vivienda. El Estado debe asegurar el acceso a la vivienda, debe invertir en infraestructura, debe trabajar también en proyectos habitacionales y en esta integración territorial para dar respuesta al tema de la vivienda. Y algo de lo que hemos hablado durante este último tiempo, ¿cierto?, que ha sido el tema de las pensiones. Nosotros en nuestro país tenemos que luchar, tenemos que conseguir que quede consagrada una pensión digna, porque siempre hablamos del sueldo mínimo, ¿cierto? Cuando hablamos de pensión digna no hablamos de un mínimo, pero sí hablamos de un sueldo mínimo que tienen los ciudadanos para vivir como una familia, ¿cierto? Se puede desenvolver, sabemos que es poco, pero hay.
un mínimo, porque de ahí para abajo no pueden vivir las familias con menos recursos y está por ley normado, pero no tenemos por ley normada una pensión mínima, que debiera ser igual o superior a un sueldo mínimo, porque le estamos diciendo a nuestros pensionados, a nuestros adultos mayores, usted mientras trabaja puede vivir con un sueldo mínimo garantizado, pero cuando usted se pensiona, la pensión baja a la mitad de lo que era su sueldo. Perfecto, Erika. Y eso no puede ocurrir. Creo que nosotros debemos luchar porque las pensiones dignas igualen por lo menos al sueldo mínimo en nuestro país. Y debemos, lógicamente, seguir luchando, disculpa, por consagrar el derecho a una educación de calidad, en igualdad de oportunidades, pero con equidad, porque todos nuestros niños no son iguales, tienen diferentes necesidades. Perfecto, Erika. Doris, te damos también la palabra a ti para preguntarte de qué manera se deben garantizar los derechos sociales en una nueva Constitución. Mira, yo creo que lo primero es entender también el mandato que se entregó en el plebiscito, en este plebiscito por aprobar una nueva Constitución, en el que efectivamente y mayoritariamente la gente salió a votar a pesar de la pandemia y de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, y expresó en su mayoría un cambio y una nueva Constitución y una convención constitucional, que no era la convención mixta que algunos que están apernados en el poder querían ahí para seguir manteniendo esta dominación. Y en eso también quizás expresarlo así, con un lápiz y una hoja en blanco, que es el mandato que se nos ha sentido, pensar pendiente derechos sociales. Acá lo que queremos, por una parte, es desconcentrar y descentralizar el poder, que es lo que la actual Constitución no permite, es decir, que exista una participación de la ciudadanía, una participación del pueblo, que exista democracia directa que permita que las organizaciones, el pueblo pueda participar de esta transformación y que efectivamente se sientan representados en esa nueva Constitución. Esa ha sido una de las principales demandas que hemos tenido en las grandes movilizaciones y que se expresa cotidianamente en la calle. Es decir, las autoridades hoy día no nos toman en cuenta. Cada 4 años tenemos derecho a votar, pero queremos algo distinto. Queremos participar de las transformaciones de este país, con lo que que es la deuda histórica, y por otro lado, construir un Estado de justicia social que garantice derechos fundamentales, derechos sociales, como por ejemplo los bienes comunes, que debieran ser públicos, y una cuestión fundamental que tiene que ver con el agua. Hoy día en Chile, lamentablemente, el agua es privada, y eso ha hecho que existan zonas de catástrofe, zonas que no tienen derecho a agua y que en pleno siglo XXI, y ni siquiera yendo tan lejos de la región metropolitana, hay familias y hay personas que tienen que recibir agua de camiones aljibe. Y por supuesto, Doris, y en lo personal, el derecho a la vivienda y a la ciudad, consagrarlo en una nueva Constitución. Alejandra, tu opinión respecto al tema. Gracias. Mira, primeramente decir que a mí me alegra que en épocas electorales la derecha aparezca adhiriendo al discurso social, pero la verdad es que ellos votaron rechazo y no quieren cambiar la Constitución. Bajo la lógica de la libertad, pero una lógica de mercado, los derechos sociales no están garantizados y son más bien un pretexto para la desigualdad. En ese sentido, conversando con mis vecinos en mis territorios, donde siempre estoy conversando en la feria, en Quinta Normal, Cerro Navia, Los Prados, Renca, Independencia, Huachuraba y Conchalí, que siempre estoy recorriéndola, efectivamente garantizar un Estado social de derecho es lo más importante que tenemos que hacer en la nueva Constitución. Algunos dicen que queremos garantizar acceso, pero acceso es lo que ya tenemos. Esta Constitución nos dice que tenemos acceso, pero que depende de nuestro bolsillo, depende de la capacidad de pago que tengamos. Si tenemos dinero, tenemos una buena educación, una buena salud, una buena vivienda. Si no, somos renegados, ¿no? Designados a otros lados. Entonces, para mí, no solo es el acceso, sino que son pisos mínimos de garantía, universales, para todos por igual, en un Estado social garante que lo garantice, que además tengamos recursos para poder exigirlo, porque si no se transformarán en letra muerta. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de la salud, debemos garantizar un modelo único, universal, con un seguro que administre el Estado y que garantice 2 cosas. Primero, calidad en la prestación y universalidad del servicio. Para mí es trascendental el Estado social de derecho, es lo más importante que tenemos que hacer en la nueva Constitución. Ahora, para aterrizar un poco lo que ustedes han planteado, donde veo que hay ciertos consensos, más allá de que están en distintas veredas políticas, es
¿cómo se aterriza? ¿Cómo se garantiza eso? Algunos dicen que uno eventualmente podría judicializar, demandar al Estado si es que no se da cumplimiento, porque hoy, claro, tenemos, por ejemplo, derecho a un medio ambiente libre de contaminación, sabemos que eso no ocurre. Entonces quería preguntarles cómo se va a efectivamente el cumplimiento de lo que estamos conversando, porque puede estar obviamente anunciado, establecido, pero que no se cumpla. ¿De qué manera, de qué forma, Erika? O sea, no se cumple porque yo creo que hoy día en donde hemos fallado en las fiscalizaciones justamente. Tenemos una superintendencia de medio ambiente que está trabajando en eso, pero que no ha trabajado con ahínco en los temas en los que hemos fallado. Y yo creo que, tal como tú dices, el que quede consagrado en la Constitución no necesariamente va a hacer que sea efectivo. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de educación, ya hablamos que dejemos consagrado, ¿cierto?, el derecho a una educación de calidad. ¿Cómo aseguramos que ese derecho que está consagrado va a ser de calidad? ¿Cómo hacemos que el Estado, esas son partes de las políticas públicas, que van a hacer que al, ¿cierto?, otorgar el derecho, las políticas públicas vayan en pos de consagrar este derecho? Pero Erika, ¿por qué pasa por una mayor fiscalización, por entidades que precisamente se dediquen exclusivamente a ese aspecto, o eventualmente también debiesen haber algunas herramientas que hagan que uno pueda demandar a un Estado o a un gobierno cuando no se cumple? Sí, pero además de eso, como tú lo planteas, además yo creo que la desconcentración del poder, yo soy una convencida que nosotros debemos tener, los gobiernos locales deben tener mayor facultad, las regiones deben tener mayor facultad a través de los gobiernos locales, de sus municipalidades, de su consejo municipal. Perfecto. Para poder actuar de manera más rápida y eficaz, algo que hoy día no nos pasa y que también es importante que lo podamos subir al debate constitucional. Una mayor descentralización también como una fórmula. Le vamos a dar el pase a Alejandra porque se nos va acabando el tiempo y para que podamos todos también opinar y precisar. Sí. El agua, sí, a mí me parece que no se trata de un derecho humano. Disculpa. Perfecto. Como derecho humano entonces también el acceso al agua. Alejandra. A mí no me parece que se trate de que falte mayor fiscalización, sino que es bajo la lógica del modelo económico que vivimos. Hoy tenemos un experimento que se llama modelo neoliberal, que nos clasifica por cuánto tenemos en el bolsillo y no por cuánto valemos como persona. Tenemos un modelo de Estado subsidiario que no deja el Estado acercarse a los modelos solidarios, en donde podríamos establecer modelos de Estado garantes, que no dependen de la economía del país, sino que de una decisión política. Y no hablamos de un extremismo ni de irnos al extremo, sino que decimos queremos un Estado social de derecho que imponga una nueva carga tributaria, por ejemplo, con impuestos progresivos, no regresivos como existen ahora, abandonar el modelo neoliberal, acercarnos a un Estado solidario que reparta también y distribuya la riqueza del país. Abandonando esos modelos vamos a poder financiar el Estado social de derecho. Perfecto. ¿Doris? Sí, mira, para avanzar en ese sentido es que la propuesta es un Estado de justicia social, donde no es la fiscalización lo que faltó, sino que acá lo que faltó también es voluntad política, es voluntad para avanzar en las transformaciones, porque esta Constitución, a pesar de que en su primera, en los primeros párrafos de la Constitución se habla de que todos tenemos libertad y somos todos iguales en derechos. Lamentablemente en este país no es así. Perfecto. Hoy día los derechos sociales y las garantías están mediadas por el mercado y solamente tú puedes resolver tu situación de salud, tu situación de vivienda o de educación si tienes dinero para pagarlo. Y eso es lo que se debe cambiar, al igual que el Estado subsidiario, por supuesto que sí, porque de esa manera efectivamente vamos a transformar un país. Y la democratización de las instituciones va a ser un eje fundamental, la democratización de las ciudades. Acabar con la descentralización, porque de esa manera vamos a entregar más poder también a la gente, derechos y deberes, de esa manera construir un Chile distinto. Nos queda muy poco tiempo, pero ya que estamos puras mujeres y estamos, como decíamos, marcando un hito en esta Constitución paritaria, pero también se ha discutido mucho de que efectivamente además hay una perspectiva de género y un tema recurrente, sobre todo los movimientos feministas, es el aborto legal, más allá de lo que ya tenemos en nuestro país. ¿Quiénes están de acuerdo que esto pueda quedar establecido en la Constitución? Ahí sí puede levantar la mano para también entregar argumentos. ¿Ninguna?
Doris. Yo soy una defensora de la vida, no voy a estar de acuerdo con dejar ahí registrado el aborto libre en la Constitución, al contrario, yo creo que nosotros debemos luchar por resguardar el derecho a la vida desde la concepción. Para mí es tremendamente importante, soy cristiana evangélica y hago defensa de la vida y del derecho preferente a los padres de criar a los hijos, a sus hijos en sus valores, entonces no voy a estar jamás de acuerdo con dejar registrado el aborto. Erika, en contra. Alejandra, ¿te escuchamos también? A mí me parece que el tema del aborto libre es un tema legal que no se ve en la Constitución. En la Constitución establecemos derechos humanos como el derecho a la vida, y eso no significa si tenemos o no tenemos aborto libre en la legislación. Me parece que es un tema no solo de salud pública, sino que también un tema ético que debe ser discutido en los espacios necesarios, que es en el ámbito legislativo. No queremos imponer religión, es cierto. Yo represento una nueva gama de evangélicos que no usa la fe como pretexto para discriminar ni a las minorías religiosas, ni a los inmigrantes, ni a los pueblos originarios. Así que me parece que es un tema que debe discutirse en la legislación. Ya, pero tú no estás de acuerdo que por lo menos se discuta entonces en esta nueva Constitución. Recordemos que hubo que ir al tribunal también en el caso de las 3 causales, porque precisamente eso también está establecido en nuestra Constitución actual. No, me parece que es un tema que se ve en la legislación, no en la Constitución. Doris, ya que tú eres la única que está de acuerdo, ¿cuáles son tus razones? Mira, yo creo que para la discusión de la nueva Constitución no hay temas vetados. Hay temas que debemos conversar y como sociedad debemos llevar adelante procesos de transformación. Sin ninguna duda que esta discusión sobre el aborto no lo puede decidir solamente la legislación. Tenemos que también abarcar aspectos que tienen que ver con la educación, con temas culturales, incluso como sociedad, porque efectivamente es algo que hemos venido discutiendo las mujeres a partir de todos los sucesos y las lamentables muertes también, que principalmente son las mujeres pobres quienes mueren a causa de los abortos ilegales que se producen en nuestro país. Entonces, en ese mismo sentido, yo creo que vetar discusiones no es lo adecuado en un proceso donde además se está pidiendo participación y sobre todo las mujeres que tenemos mucho que decir sobre este tema tan importante y tan fundamental para las mayorías. Ok. Erika, Doris, Alejandra, gracias por acompañarnos. Claro, el tiempo sabemos que muchas veces quisiéramos que fuera más, pero pudimos conocer sus opiniones respecto a temas bien importantes. Que estén muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Bueno, así hemos llegado al final de XC Debate. Como siempre, lo invitamos a que siga junto a nosotros. Vamos a volver con noticias.